Buenas tardes, bienvenidos. Estamos hoy con la maestra Araceli Benítez, quien nos hablará un poco sobre su investigación acerca del paradigma de la complejidad y un poco sobre sus implicaciones en la educación actual. Bienvenida, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, gracias. Muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Gracias a ti. Para abrir un poco el tema general, quisiéramos que nos platicara un poco sobre el autor más mencionado dentro de la literatura del paradigma de la complejidad, que es Edgar Morin. ¿Qué nos pudiera decir sobre Edgar Morin? Bueno, efectivamente Edgar Morin es pues el autor más mencionado cuando se habla de complejidad, sobre todo actualmente. No precisamente porque pudiera decirse que él es el padre de la complejidad, no es un solo sujeto el que construye los conocimientos, pero sí actualmente es el que tiene mayor representación en este tema. Edgar Morin es un hombre que acaba de cumplir 93 años, el día 8 de julio, cumplió 93 años, y él es un hombre, es francés, que ha vivido todo el siglo XX, que ha estado en los grandes acontecimientos del siglo XX. Es un autor vivo, ¿no? Eso es importante. Es un autor que ha hecho su pensamiento alrededor de toda la historia del mundo, no solamente de Francia. Edgar Morin inició su aventura intelectual, como él le llama, a principios del siglo pasado, ¿no? Entonces, su obra es muy vasta. Desde en los años 70 se ha estado escribiendo, hasta el año pasado todavía escribió algunos de todavía un libro. Es un autor que ha sido parte de la historia y de la política del mundo. Incluso la misma ONU, a través de la UNESCO, le solicita en el año 2007 que pueda redactar un texto, ¿no?, de divulgación de este paradigma de la complejidad, y él redacta un documento que se llama hoy Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Sin pensar que pudiera ser una síntesis, Los 7 saberes para la educación del futuro sí es un espacio donde Edgar Morin trata de recuperar todo su pensamiento a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, ese es un texto fundamental para quien quiera empezar a introducirse al pensamiento de Edgar Morin, pero no es el único. Hay otros textos que abordan diferentes temas. El texto de Tierra Patria, por ejemplo, que también es de un acceso importante y es uno de los textos más explícitos, pues, que trata de explicar lo que hoy es la globalización como este marco en el cual el paradigma de la complejidad se está construyendo. Es un hombre prolífico. Yo no podría decir que tiene tantos libros, porque son tantos libros, más tantos ensayos, más tantas entrevistas, más tantas publicaciones en su blog, más tantos videos, ¿no?, que finalmente sí resultaría un poco agotador querer hacer un censo de su obra, ¿no? Hay textos muy importantes, de los 7 saberes para la educación del futuro, el de Tierra Patria, por supuesto, desde mi punto de vista son fundamentales, y los 6 textos que hace él sobre el método, terminando con el método 6, que es la ética. Y usted lo mencionó, él no es el fundador de este concepto, de este nuevo paradigma. ¿Desde dónde se remonta el origen de este nuevo paradigma? Ya mencionó, por ejemplo, el concepto de globalización. Tengo entendido que por ahí comienza a surgir esta idea de abarcar más allá del conocimiento que se tiene a nivel local, a nivel las parcelas de conocimiento que están en cierto momento muy definidas. Tal vez a través o a raíz de la globalización se comienza a generar este cambio de pensamiento sobre la inclusión de nuevos conocimientos. ¿De dónde se remonta el origen? Bueno, el conocimiento la producción de conocimiento es algo muy particular, ¿no? Podrías, por ejemplo, decir, bueno, Descartes es el
el creador del paradigma científico. Bueno, seguramente no fue solamente Descartes, seguramente había otros autores que en ese momento estaban hablando de lo mismo, había otros científicos que estaban hablando de lo mismo. Podrías decir, por ejemplo, Augusto Comte es el padre del positivismo. Bueno, a la par también otras muchas personas, miles de personas estaban hablando de lo mismo. Bertalanffy es el padre del paradigma sistémico. Bueno, no, al mismo tiempo estaba Oscar Larch, por ejemplo, ¿no? Entonces, igualmente Edgar Morin es el más representativo. El paradigma de la complejidad me parece que no es, no podemos encontrar sus orígenes como en un año o en una década del siglo pasado. De hecho, uno de los planteamientos es que solamente en este contexto de globalización, como tú lo recuperas, en este contexto de globalización es donde puede entenderse el concepto o el paradigma de la complejidad, dadas las circunstancias sociales. La globalización es un término que se acuña desde el área de la economía, ¿no? Un poco para remitir a estos grandes bloques y articulaciones económicas entre los países del mundo. El bloque de América Latina, el bloque en Europa, en Asia, en África, que se van uniendo a partir de los mercados, a partir de su economía. Incluso hoy pues es imposible pensar que la economía de un país como Estados Unidos o como Japón o como Alemania o como Brasil no tuviera articulaciones muy profundas con otros países como Italia o como Grecia o como México o como Marruecos. O sea, la economía es imposible ya pensarla en los términos aislados, ni siquiera ya regionales, tiene que pensarse en términos mundiales. En ese sentido, Edgar Morin traslada también el concepto de globalización a uno que me parece a mí que es más importante, que es el término de mundialización. Porque mientras la globalización refiere a términos económicos, la mundialización te habla más de los aspectos culturales y sociales, ¿no? O sea, las personas ya no somos las mismas a partir de finales del siglo XX a la fecha, ¿no? Hoy, en este momento, somos particularmente diferentes. ¿Y a qué nos referimos? Las personas pensamos de manera particular, pero al mismo tiempo pensamos de la misma manera que otras personas, ¿no? En este momento que tú y yo estamos hablando de complejidad en el mundo, hay millones de personas que están hablando de lo mismo, ¿no? Y seguramente no nos conocemos. Bueno, no nos conocemos. Entonces, estamos hablando de lo mismo, estamos impulsando las mismas cosas, aunque a veces no le llamemos de la misma manera, ¿no? Entonces, el conocimiento es así de prolífico. Él habla más de un concepto de mundialización en estos términos, es más un asunto social y un asunto cultural, ¿no? Las culturas nos vamos uniendo, nos vamos articulando profundamente y vamos encontrándonos. Hasta principios y mediados del siglo pasado, podías tú identificar perfectamente la cultura europea de la cultura americana, de la cultura africana. Hoy, con las tecnologías, el internet, las redes sociales, etc., es muy difícil ya identificar parceladamente la cultura de un país, ¿no? Aun cuando sí se mantiene este tipo de etnocentrismo que nos refiere a nuestro propio origen dentro de unas fronteras. Sin embargo, ya es muy complicado poder identificar cuál es el espacio en el que se mueve la cultura de un país. Lo tienes que referir ya por lo menos a una región. Entonces, este tipo de situaciones, estas articulaciones, no solamente económicas, sino sociales y culturales, van impactando en la forma de vivir de las personas. Las personas vivimos así. Y es por eso que, desde mi punto de vista, el término complejidad solamente toma sentido en este momento histórico, ¿no? Es en este momento histórico cuando toma un sentido esta parte de lo complejo, es decir, lo tejido junto, ¿no? Para poder entender las situaciones actuales del mundo y de esa manera poder actuar en él, no solamente explicarlo, comprenderlo y poder actuar en él. De otra manera, pues seguimos trabajando desde una parcelita de lo que comprendemos del mundo y no logramos impactar como humanidad en el sentido de lo que sería nuestro planeta. Uh-huh. Además de la mundialización que ya mencionó, ¿qué otros elementos importantes, qué otros
puntos fundamentales del paradigma nos pueden acercar a la comprensión de esto, que es algo muy complejo, muy vasto. ¿Cuáles serían como los ejes centrales que plantea este cambio de paradigma? Pues bueno, primero el entender que es un paradigma diferente, ¿no? Hasta el siglo pasado, más o menos en los años 60, 1968, 62, 1962, Kuhn acuña un término que es el de paradigma. Entonces, Kuhn se refería a la evolución de la ciencia, de la disciplina. Entonces, él refiere en sus textos, en la revolución científica, cómo se van haciendo estas revoluciones, y entonces va diciendo, bueno, la comunidad científica va teniendo dudas, va poniendo cuestionamientos a las ideas existentes sobre un tema, y así es como se va transformando el paradigma científico. Bueno, eso precisamente lo retoma Edgar Morin, pero para transformar, porque mientras Kuhn habla de un paradigma disciplinar y científico, Edgar Morin habla de un paradigma cultural y social. Esa es una de las primeras cosas que se deben entender. Cuando Edgar Morin, o en la complejidad, se habla de paradigma, no se habla del paradigma científico, sino del paradigma social y cultural. Entonces, en ese sentido, cuando Edgar Morin o la complejidad habla sobre un nuevo paradigma, refiere a la participación de todas las personas, o sea, no solamente la comunidad científica, no solamente los investigadores, sino que en ese sentido nos da parte activa a todas las personas que existimos en este mundo, desde nuestras propias particularidades, ¿no? Desde ahí construimos todos el paradigma. Entonces, ese me parece que es fundamental, entender que cuando se habla de paradigma en el siglo pasado, no es el mismo paradigma del que está hablando la complejidad, y en este caso Edgar Morin. Es un paradigma social y cultural donde todas las personas participamos en la construcción del paradigma, no solamente viviéndolo, sino lo construimos como pues a partir de nuestro pensamiento, a partir de cómo comprendemos las cosas, a partir del significado que le damos. Y en ese sentido, cosas que no estaban pensadas en el paradigma disciplinar, acá sí son reconocidas como parte del sujeto. Por ejemplo, los mitos. El mito, la leyenda, las creencias, la fe de las personas, en el paradigma tradicional no son sujetos de observaciones, o sea, se busca más bien una objetividad científica. Bueno, acá en este paradigma no se parte del hecho de que eso existe, o sea, de que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias creencias, de que tenemos nuestros propios actos de fe, que tenemos nuestras propuestas éticas, que tenemos sentimientos, que nos sentimos enamorados, que nos sentimos desilusionados, que nos sentimos decepcionados, que nos sentimos felices. De todo eso se parte. Entonces, Edgar Morin lo plantea eso en un espacio que le llama la noósfera. Entonces, la noósfera es ese espacio donde las personas ponemos nuestra fe, nuestras creencias, ponemos los mitos, etcétera, que son verdaderos. O sea, no los podemos negar, ¿no? El mito el mito de la Virgen de Guadalupe, la fe que podemos tener en un Dios, en el universo, eso existe y es real. Entonces, ese es un elemento importante que diferencia estos dos paradigmas. Entonces, las personas construimos nuestra concepción del mundo desde ahí, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante. Un primer elemento sería eso. Otro elemento me parece a mí que es el eje que se teje alrededor del concepto de pensamiento complejo. Es decir, la tradición científica centrada en los procesos analíticos del mundo, lo que hace es que separa, porque el proceso analítico es así. Identifica el todo, separa las partes del todo en cada una, aíslalas, estúdialas, ¿no? Entiéndelas, y después, si te da tiempo, pues las vuelves a unir, ¿no? Al final, lo que cambia es el sujeto, no el objeto. El objeto sigue siendo el mismo. Pero ¿cómo haces que eso ocurra cuando son dos sujetos? Es más, cuando el sujeto de reflexión no es otro, sino soy yo. O sea, eso se vuelve más complejo. Entonces, el pensamiento complejo en ese sentido es una condición, diría Nicolás Malinowski, es una condición previa para poder pensar y entender las cosas, ¿no? Para poder comprender las cosas. Es decir,
Hoy el paradigma de la complejidad nos está exigiendo más que un cambio de discurso o un cambio de nombre de las cosas, nos está pidiendo un cambio en la forma de pensar. Ahora tenemos que pensar las cosas juntas, no amontonadas, que a veces eso es lo que ocurre, ¿no? Parece que todo en montón ya es complejo. No, es el tejido entre las cosas, es el tejido fino que te va dando los elementos de la complejidad. Desde mi punto de vista son por lo menos esas dos cosas, y la otra parte, las cuestiones de ética. Son tres cosas que a mí me parece que son fundamentales distinguir en este paradigma, ¿no? La ética como un actuar ético. El paradigma tradicional que tiene 300 años, ¿no?, centrado en el método científico, ha construido conocimientos alejados de la ética. O sea, la ciencia es valiosa por sí misma, el conocimiento es valioso en sí mismo y no atiende a ninguna supervisión ética, moral, ¿no? Las clonaciones, los transgénicos, ¿cómo se dice? Transgénicos. Los transgénicos, los grupos experimentales en la medicina, por ejemplo. Entonces, los experimentos con animales, los experimentos con personas, son justificados desde la objetividad y el conocimiento en sí mismo. Entonces, este paradigma no acepta ese tipo de acciones, no las desprecia porque no es un intento de separar, sino de reconocer lo valioso que ha sido a lo largo de la historia de la humanidad este tipo de construcciones de conocimientos, pero hoy se plantea que incluso los procesos científicos deben ser supervisados éticamente. O sea, no puede ser que a partir del fin que se pretenda se pueda justificar cualquier cosa, porque entonces estaremos justificando los experimentos humanos, ¿no?, los experimentos con los animales, la devastación del planeta. Entonces hoy la parte ética está muy presente en este paradigma, primero asignándole a la ciencia una supervisión desde las prácticas que va haciendo a fin de regular sus procesos. Y la otra parte, desde mi punto de vista, es darle a estos sujetos, a todos nosotros, un actuar ético muy concreto. O sea, la ética no se da porque yo la invoque o la evoque, ¿no? No es asunto de invocar la ética y ya está, sino es un asunto de actuar ético todos los días. Todos los días, todas las personas tenemos que recuperar ese hacer ético en nuestro día a día, en la relación que tenemos con las otras personas, en nuestros propios procesos de trabajo, en cómo vivimos nuestra vida. Es ahí donde se van centrando este punto de la ética, que desde mi punto de vista es de las cosas más importantes que propone este paradigma. Y Edgar Morin tiene 7 tomos, que le llama el método, está dividido en 7 tomos, en 6 tomos. Y el 6º tomo es la ética, se llama así, la ética. Y en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, el séptimo saber es la comprensión ética de la humanidad. Entonces me parece que ese es algo muy importante. Estos 3 elementos son fundamentales para poder comprender el paradigma de la complejidad. Podemos decir que este nuevo paradigma no desplaza literalmente, digamos, los paradigmas anteriores, sino que los unifica de alguna manera, porque estamos tomando en cuenta no solamente los aportes que se traen desde el paradigma científico cartesiano, sino también los paradigmas anteriores que involucraban religión, que involucraban magia, ese tipo de cosas. Todo esto se encuentra amalgamado de alguna manera en este nuevo paradigma. No es una ruptura total y un volver a empezar de nuevo, sino comprender que todo eso va ligado de alguna manera, ¿no? Exactamente, porque sería una contradicción epistemológica, ¿estamos de acuerdo? Si desde el paradigma de la complejidad se negara algo, entonces ya estaríamos en una contradicción epistemológica. Lo que se propone desde este paradigma es que tenemos que entender esta relación que existe entre los extremos de las cosas, ¿no? Es el paradigma tradicional cartesiano, y podría pensarse en el otro extremo el paradigma de la complejidad,
Sin embargo, nosotros lo pensamos más bien en bucles, ¿no? En bucles recursivos que van conciliando y reconciliando a los que parecen distintos, el orden y el desorden, el odio y el amor, todos esos extremos se van reconciliando en bucles recursivos que permiten que haya beneficios más grandes, o se logre lo mejor de las cosas. Ya nos detalló un poco cómo este último aspecto de la ética impacta dentro de la creación de conocimiento a nivel científico, cómo es una regulación de alguna manera al momento de generar conocimiento, como los otros dos elementos que serían la inclusión de fuentes, por decirlo de alguna manera, menores de conocimiento, lo que está por fuera de de la investigación formal, por fuera de esos núcleos a veces herméticos de investigación de la ciencia, como esa inclusión de nuevos generadores, y el segundo, que sería el cambio en el pensamiento complejo, y está impactando actualmente en las disciplinas científicas que traen por inercia el paradigma anterior, cómo estos nuevos conceptos están impactando hoy en día. Bueno, hoy cada vez más en los diferentes espacios donde se difunde el conocimiento aparecemos personas con este tipo de conocimiento construido desde nuestros propios haceres. Para la comunidad científica todavía es difícil porque nos consideran un conocimiento profano, ¿no? Vulgar. De hecho, mucha de la literatura de los años 80, incluso desde ciencias sociales con una tradición de reivindicación hacia lo social, como es la sociología, nos hablan del conocimiento vulgar del hombre común. Es decir, todos aquellos que vivimos en nuestra vida y que no hemos sido formados en la investigación. Bueno, hoy acudimos a algunos congresos donde se reúne la comunidad científica y encontramos cada vez más este tipo de conocimientos dados desde los haceres profanos. Por supuesto, hay reacciones por parte de la comunidad científica. Las instancias reguladoras de la producción de conocimiento en los países todavía no logran abrir los espacios para este tipo de conocimiento, pero me parece que es parte de la construcción, o sea, es parte de los principios, ¿no? del principio de estar haciendo llegar, promover este tipo de conocimiento que me parece que es de una gran utilidad para el que lo produce. Nada más una aclaración, ¿cuáles serían estos agentes o estas instituciones tal vez reguladoras de la generación de conocimiento que ahorita mencionó? ¿Quiénes son los que se encargan de eso, y que están dando la inclusión? Cada país tiene los suyos. En México hay un organismo que se llama el CONACYT, ¿no? Entonces el CONACYT, entre otros, el sistema SNI, el Sistema Nacional de Investigación, todos ellos tienen una serie de criterios para normar la investigación. Entonces, por ejemplo, si yo llego con una investigación de este corte mucho más cualitativo y que ellos podrían considerarlo efímero, ¿no? Difícilmente podría ser aceptado como parte de la producción científica. Más bien me colocan en el conocimiento profano, digamos, ¿no? Entonces, pero cada país tiene los suyos. En nuestro país son estos. Te digo, sin embargo, hoy acudes a algunos congresos, sobre todo en el ámbito educativo. Yo supongo que debe ser diferente en los ámbitos de las ciencias naturales, como la física, la medicina, por ejemplo. Me parece que podría ser un poco más difícil, no lo sé, pero en estos ámbitos de la educación, por ejemplo, cada vez encuentras más maestros que no investigadores, que no en ese término de investigadores, presentando cómo han producido sus propios conocimientos. Este conocimiento tiene algunas particularidades. Uno, no busca de ninguna manera ser finito, o sea, no terminamos. Nuestro conocimiento no se termina. Cuando
¿Cuándo dejo de hacer una investigación? Pues más bien voy haciendo cortes, ¿no? Porque la voy haciendo en el día a día. Porque voy reflexionando sobre lo que voy haciendo y eso me ayuda a transformar mi práctica y me hacer las cosas en el mundo. Bueno, esa es una característica. El conocimiento tradicional, por supuesto que tiene un fin. O sea, lo que busca es generar teorías, leyes y modelos. O sea, eso es lo que se está buscando. En este espacio no. Sabemos y reconocemos, es más, no es otra en la intención más que generar un conocimiento finito, ¿no? Si yo le digo, bueno, voy a presentar la experiencia de la tutoría en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños en el ciclo escolar 2013-2014. Bueno, ese informe de trabajo, ese conocimiento que yo produzca, me puede servir como un referente para nuevas aventuras intelectuales. Pero ese conocimiento yo no lo puedo trasladar de la misma manera para el ciclo escolar 14-15, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos reconocemos finitos y eso nos conlleva a una permanente búsqueda, a estar en la búsqueda permanente de cómo ir reflexionando, de cómo ir incorporando lo que ya sabemos en otros espacios que van a ser totalmente diferentes y que no sabemos muy bien si van a estar las mismas condiciones. Es un asunto de democracia cognitiva, le llama Morin, ¿no? Todas las personas podemos construir nuestro propio conocimiento. Entonces, eso es una diferencia importante con relación al conocimiento producido tradicionalmente. El conocimiento producido tradicionalmente también busca explicar, controlar y predecir las cosas. Bueno, acá se parte de que no se puede predecir y mucho menos controlar, porque finalmente, conforme va uno haciendo el estudio, uno como curioso, no en el rubro de investigador como se señala tradicionalmente, sino en diría Malinowski, en este ciudadano investigador, sujeto ciudadano investigador, pues uno va haciendo cosas en el día a día y uno está claro que no puedo ni controlar ni predecir la acción. Y eso se le llama, pues, incertidumbre, ¿no? Yo voy haciendo cosas y mis decisiones que voy tomando en el momento en que voy haciendo la vida laboral, entiéndase, no despegada y no desligada de mi vida humana, en el momento en que yo voy haciendo este tipo tomando decisiones y acciones, entran a un flujo de decisiones y de relaciones que Edgar Morin le llama la ecología de la acción. Y entonces en esa ecología de la acción, las decisiones que yo tomo entran y toman rumbos que con frecuencia yo no las había considerado. Y entonces dice Edgar Morin, lo que tengo que hacer es cuidar hacia dónde va mi idea, irla siguiendo, ir mirando cómo va transformando y se va incorporando esta ecología de decisiones y de relaciones y cómo puedo yo irla orientando a que vayamos obteniendo lo mejor de esta toma de decisiones. No siempre nos ocurre que las cosas van muy bien. A veces, dice Edgar Morin, la decisión que tomes y que entre en ese flujo de relaciones se te va a regresar como un mortal boomerang, ¿no? Entonces debe haber, eso te obliga a la toma de decisiones con una responsabilidad mayor. Antes de hacerme responsable de mis consecuencias, de las consecuencias de mis actos, tengo que estar pensando en cómo el acto va a entrar a ese flujo de relaciones y que pueda lograrse finalmente lo mejor que se pueda lograr. Entonces, me parece que esas diferencias son importantes. No buscamos predecir, no buscamos explicar parceladamente, la explicación parcela un poco, ¿no? Estos métodos inductivos, deductivos van parcelando, sino que buscamos entender, comprender las cosas en un contexto y también reconocemos que el querer comprender las cosas nos obliga
a aceptar que no todo puede ser comprendido. Todo es infinito. No se puede comprender todo, pero sí se puede intentar comprender las cosas articuladas, ¿no? Por lo menos como una posición aspiracional. Al renunciar a este enfoque de la obtención de verdades absolutas y de universales, como era la fórmula tradicional del conocimiento, y nos enfocamos solamente en un cambio de pensamiento, en un cambio de enfoque, y no en saberes por sí, sino en el enfoque que se tiene al estar en contacto con el fenómeno con el objeto. ¿Cómo se puede esto trasladar a la docencia? ¿Cómo se puede inculcar este nuevo enfoque a nuevas generaciones para que si no se maneja a base de conceptos, si no se maneja a base de acumulación de conocimientos, sino que simplemente es el adoptar una nueva forma de pensamiento, que yo creo que es algo sumamente complicado? ¿Cómo se realiza esto? ¿Cómo se puede realizar esto? ¿Cómo se puede dar seguimiento a las nuevas generaciones para que adopten este nuevo pensamiento? Bueno, más que adoptar, tendríamos que pensar en esos procesos de desarrollo. Como es un asunto de pensamiento, el pensamiento es un acto interno de los sujetos. O sea, uno no piensa afuera, uno piensa adentro, ¿no? Aunque pienses el contexto, piensas adentro. Es un acto interno, por lo tanto individual, y por lo tanto es privado, ¿no? Entonces es más un desarrollo. Como partes de ese principio de que es un acto interno, propio, individual, pues, y privado, también se acepta que potencialmente todos somos capaces de pensar complejo, ¿no? Es decir, así como se nos enseña a pensar de forma lineal y parcelada, también podemos aprender a pensar complejo. Es decir, aprender es pensar complejo, se aprende, ¿no? Se aprende. Entonces, potencialmente todos podemos desarrollar el pensamiento complejo. ¿Cuáles son las estrategias? Bueno, precisamente no hay una receta. No hay una receta para desarrollar el pensamiento complejo. No es como los métodos para enseñar a leer y escribir, ¿no? Pero también se puede echar mano de los métodos para enseñar a leer y escribir. ¿Me explico? Sí. Es más la experiencia, el sentido común del maestro que puede irle dando elementos para promover el desarrollo de ese tipo de pensamiento en sus alumnos. ¿Cómo podría decirte que lo he estado intentando yo? Porque bueno, en su experiencia. En mi experiencia, sin que quiera decirte que yo ya desarrollo pensamiento complejo en mis alumnas, porque no podría yo decir eso. Me ha funcionado el ir articulando asignaturas del plan de estudio en sus contenidos, pero también en sus propósitos. Entonces, voy articulando los contenidos junto con ellas para que vayan mirando que cada asignatura tiene que ver con la otra, es decir, están tejidas juntas, están articuladas de forma compleja. Igual los propósitos. Otra de las acciones que yo realizo es enfrentar a mis alumnas a la vida real. A la vida real. O sea, en la vida real es donde tienes que aprender a observar y a mirar de tal manera que te permita extraer elementos para comprender a los sujetos en su contexto. Y otro elemento que también incorporo es la narrativa, es decir, la capacidad de escribir lo que miras. Esa capacidad de escribir lo que miras, entendiendo pues que todas son interpretaciones, pero que cada vez más tienes que ir afinando la forma de mirar las cosas a fin de no llegar al juicio o a la discriminación de las personas, sino que tendrías que ser más comprensivo
comprender a la persona en su circunstancia. Es decir, ¿por qué hace eso? ¿Por qué la maestra, en lugar de incorporar al niño con alguna discapacidad, lo deja, lo margina en el rincón del salón? Porque es mala, porque no le interesa el niño, porque no sabe cómo atenderlo. Y en fin, podríamos dar una serie de respuestas al asunto, pero finalmente tendremos que buscar todas las respuestas posibles para entender por qué la maestra hace eso. Y alejarnos un poco del asunto de que lo hace porque es mala. Bueno, no. Habría que comprender su circunstancia para actuar de esa manera. Entonces, al observar eso y después redactarlo, me parece que sí hay un proceso interesante, ¿no? Cuando lo piensas, cuando lo hablas, lo verbalizas y después cuando lo escribes. O sea, son tres actos que, si bien articulados, son diferentes. O sea, las personas no escribimos como hablamos, sino que tenemos que hacer un ejercicio intelectual para traducir lo que estamos pensando a un texto. Entonces, eso también lo hago con las alumnas. Procuro, por ejemplo, al revisar un autor, contextualizarlo. Es decir, mirar en qué época vivió, cuál fue su obra, quiénes fueron sus contemporáneos, con quién tuvo vínculos personales, cuáles fueron los acontecimientos más importantes que marcaron su vida. En fin, esa parte me parece que también es importante. No hay una receta, yo no me atrevería a decir como una serie de estrategias pero en mi experiencia eso ha funcionado para que mis alumnas por lo menos consideren que deben pensar de otra manera. Si voy a lograr con eso que desarrollen el pensamiento complejo, realmente no lo sé, pero en términos aspiracionales y de compromiso profesional, uno siempre debe tenerlo presente. Tal vez no lo logre, pero no va a quedar no va a haber nada que yo no haga para que eso se logre. Entonces me parece que es más esa la idea. Pues veamos cómo con el pasar de los tiempos se van saliendo a la luz estas nuevas prácticas, los maestros, de incorporar el nuevo paradigma al entorno educativo. Primero a su vida. Claro, a eso íbamos ya para ir cerrando un poco la entrevista, porque se nos está acabando el tiempo. Como además de a nivel profesional, como usted ya nos ha detallado, como el estudiar este paradigma, el leer todos estos autores, el incorporar todas estas ideas a su persona, ¿qué le ha dejado? ¿Qué le ha despertado a nivel personal, no nada más profesional? ¿Qué le ha dejado? Bueno, pues no puedes estudiar el paradigma de la complejidad y transformarlo solo en discurso. O sea, a veces pareciera que los cambios son solamente semánticos, es decir, nada más, ay hombre, en lugar de decir sistema, ponle complejo, ¿no? En lugar de poner sistémico, pues ponle complejo y ya queda el asunto. En lugar de poner investigación tradicional, pues ponle proyecto de intervención y ya no tienes problema. Bueno, no es precisamente eso. En procesos más complejos de metacognición y autorreflexión, uno se va transformando, te tienes que ir transformando, ¿no? Porque si no, de lo semántico pasa solamente a la retórica. Uh-huh. Y entonces tienes un rollo, tienes un discurso, pero finalmente en la práctica sigues siendo igual, sigues haciendo igual las cosas. Entonces, cuando va viendo esos procesos metacognitivos y de autorreflexión más o menos profundos, sí miras cómo te vas transformando. Entonces, en mi experiencia, una de las cosas que sí me ha, sí lo noto, es en esta inclusión de todo esta concepción ética en mis clases y en mi vida personal, ¿no?
no hay momento en que, no hay curso en el que yo no incluya por lo menos algún tema en las diferentes unidades sobre las prácticas éticas. No hay espacio laboral, digamos, en donde yo no incorpore esta parte. Y que por supuesto, pues trata uno de también incluirlo en su vida personal, ¿no? Me ha influido tanto que, bueno, es tema de mi tesis doctoral, ¿no? Entonces, este trabajar alrededor del paradigma de la complejidad me ha llevado a redactar una tesis que espera poderse incorporar a la formación inicial de maestros. Entonces me parece que sí te tiene que ir transformando. De otra manera, pues va a queda en la retórica. Y muchas veces es ahí donde se queda. La cuestión es pasarlo a la práctica, al hacer cotidiano, ¿no? Creo que no es fácil. Necesitas tener cerca a personas que puedan irte como diciendo, guiando de alguna más manera, ¿no? más que guiando, proceso. acompañándote en el proceso, ¿no? Gente que tú mismo reconozcas y digas, bueno, es que a esta persona tengo que escucharla porque me está dando elementos para comprender lo que estoy leyendo. Uno no tiene por qué no reconocer que en esta construcción del paradigma hay quien va más adelante que nosotros. Entonces te acercas a ellos, los lees, buscas este contacto y es como vas cambiando tu vida. Y en el mejor de los casos, pues se busca también cambiar el entorno, ¿no? No solamente es un tema interesante, sino enriquecedor en muchos niveles, ¿no? Y esto que nos sirva como invitación para todos los que nos están viendo, para que se acerquen a este estudio de la complejidad, del paradigma de la complejidad. ¿Algún libro, alguna obra en particular que sea un punto de partida para los que son completamente nuevos en este tema que les pueda recomendar rápidamente? Dos los comenté hace un momento. Uno que se llama Tierra Patria, los dos de Edgar Morin. Tierra Patria me parece que es fundamental para entender el contexto actual. Y el otro, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Aunque sí, como tú lo comentas, pensaría que sería el inicio, ¿no? Para hacer esta aventura intelectual alrededor de la obra de Edgar Morin y de la complejidad en general. Muy bien, muchas gracias. Pues ya tenemos el primer paso para acercarnos a esto y el resto queda a ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Daniel. Gracias por su opinión y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.